Buenas tardes, Lick. Hola, buenas tardes. Estamos, ok. Ustedes son el equipo 3. ¿Qué Sí, empresa el es la, grupo 3. Es la de la iglesia. la Iglesia Bautista, verdad? Sí, sí. Está. Muy bien. Bueno, Lick, fíjese, nosotros aquí ya en el diagrama de la base de datos, nosotros pusimos la tabla madre que es persona. Y aquí van saliendo bastantes datos en cuanto a lo que es el usuario. Por ejemplo, el código de persona va saliendo el usuario y aquí nos va pidiendo lo que es el tipo de usuario. ¿Qué tipo de usuario hay? Porque aquí van a existir dos tipos de usuarios. Los usuarios internos y los externos, que los internos son los que van a tener el control de la, de la base de datos y los externos serían las personas que se están afiliando a la iglesia. Ujú. Entonces, aquí el usuario, en la tabla de usuario, nos va a pedir qué tipo de usuario es, y también alguna seguridad de usuario que va a tener los usuarios internos van a tener un tipo de seguridad para ingresar a algunos tipos de la base de datos. Y también nos va a generar una tabla de preguntas de seguridad que Ujú. está aquí al final. También en cuanto a la ubicación, vamos a guardar varios datos. Aquí como nos va a preguntar la ciudad en que vive, el país y el departamento, porque van a haber personas que sean extranjeros o algo que vayan o se afilien a la iglesia como miembros. Ok, También ahí, chicos, ahí en esa tabla de ubicación pueden descargar la tabla de países, la internacional, la que tiene todos los países, y por país da las ciudades principales. Pueden descargarla, fíjense. para que ya esté predeterminada la lista de los países. Sí, porque es que mire, cuando uno introduce países, por ejemplo, hay gente que escribe Estados Unidos de América, hay gente que escribe USA, otros los estados. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, Que y ya como están predeterminados. ya está predeterminado, ya está hecho, no hay manera de que se confunda. Y si ustedes lo quieren llevar a nivel de departamentos o ciudades principales, la descargan con todo, pues. Ah, ok, ok. Revísenla primero para que la adapten a lo que ustedes necesitan. ¿Ok? O sea, Sí, ahí ok, exacto. para ella, no ella a ustedes. Ok. Bueno, ahí en esa parte es donde guardamos casi toda la información de los tipos de usuarios que nosotros tenemos. También arriba de la tabla de personas tenemos otra tabla que es el historial de las personas que vamos a ir ingresando en la base de datos. Y aquí le pusimos el código de persona porque van a haber varios códigos de los usuarios internos y de los externos. Entonces, después, dale a mano izquierda. Chicos, esa tabla está un poco rara. Historial de personas, miren, por ejemplo, código 1, cantidad de miembros 10, código de personas, código persona 1 que pertenece a Luis Reyes. No tiene sentido esa tabla. Así como la quieren ustedes, no tiene sentido porque ponen código de persona. Entonces, por cada persona van a ir diciendo hay 20 miembros. La siguiente persona hay otros 20 miembros y así. Lick, Ujú. estas tablas las pensamos como que fueran de reportes en sí. Cuando se pone los códigos de persona, como que fue un listado más bien. Entonces no va porque los listados no se ponen ahí, no existe esa tabla de ahí. Elimínenla entonces.
¿Por qué? Porque un listado se genera a partir de las tablas maestras y de las tablas de transacciones. Entonces no va a esa tabla. Un historial de personas debería de ser una copia exacta de personas más la fecha que hicieron la copia. Eso es un historial de personas. Es así como la quieren. Si es un reporte, no la necesitan, la pueden eliminar porque lo que quieren es un reporte. Y un reporte yo saco el código de persona, de la tabla de personas, y voy con un contador sumando todas las que leo, barriendo la tabla y listo. Al final digo, hay 10,000 personas afiliadas a la iglesia. Ya estuvo. Entonces sí no la necesitan. Aparte de que está mal construida la tabla, ¿verdad? Por lo mismo, porque era rara esa relación. Entonces pueden quitarla, quítenla, no les sirve para nada. Porque Está si bien, es... Lick, entonces las demás que habíamos puesto igual como esta, igual las quitamos porque habíamos pensado así como que fuera un reporte, pero no. No, los Gracias reportes, por eso. sí, los reportes no son tablas, son reportes. Los reportes salen de las tablas maestras más las tablas de transacciones. A veces, ¿verdad? A veces solo salen de las tablas maestras. Ah, Así que verdad, verdad. Está bien. dependiendo de lo que quiera reportar usted, si quiere reportar, por ejemplo, cuántas personas hay en la base de datos, bien. Si quiero reportar cuántas personas solicitaron el video número 5, también lo puedo hacer y eso es una tabla de transacciones, ¿verdad? No es una tabla maestra. Está bien, Ok. Lick, está bien. Pasada la parte de los usuarios internos y externos. Aquí es donde le decíamos, mire, Lee, que nosotros tenemos dos tipos de usuarios. Tenemos el tipo de usuario interno y el tipo de usuario externo. El tipo de usuario interno nosotros vamos a tener para cada usuario un código interno, un código de persona y un código de ocupación. Ahí Porque los usuarios fíjense, internos... ¿Cómo? disculpen, ahí sí les entendí el concepto cuando me lo estaban explicando antes, pero fíjense que ahí miro mucha redundancia, porque ustedes perfectamente en una sola tabla de códigos de usuarios pueden manejar que una persona sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, interno y externo. Y pueden manejar el user ID si esa persona tiene la necesidad de usar la aplicación y a qué nivel. Simplemente le damos un nivel, porque ustedes todo me lo tienen segmentadito, un montón de tablitas chiquitas, son 3 tablitas las que me hicieron, ¿verdad? Sí. Vuélvanmelo a explicar para ver si nos quedamos así o si lo unimos en una sola tabla. Ya vimos usuarios internos y externos, estaban, ¿verdad? Explicando. Sí. Uh-huh. Bueno, entonces lo que nosotros estábamos haciendo en cuanto a lo de los usuarios, lo dividimos así porque en cuanto a un usuario externo, nosotros abajo de los usuarios, abajo del usuario externo, está conectado a la hora de ingresarlo a un ministerio. Y en cuanto a los usuarios internos, ellos están así como en sus... son los encargados de algunos ministerios. Ok, sí, ya la verifiqué. Les conviene dejar una tabla de usuarios y en esa tabla de usuarios un campo que se llame tipo de usuario, que va a ser interno o externo. Otro campo que se llame user Esta ID, tabla, ¿vale? la tabla, correcto, que traiga los datos de tipo de usuario en función de si va a tener acceso o no a lo que es el software, ¿verdad? Entonces, en la misma tabla de usuarios pueden dejar todo eso ahí como códigos y después, tipo de código de usuario y descripción de usuario. Y déjenme revisar esta otra. Usuario, código de persona, código de... Esta de usuarios, tenemos otra de usuarios allá al otro lado, ¿verdad? Sí, allá tenemos lo que es usuario interno y externo. Bueno, aquella la vamos a eliminar definitivamente. ¿Cuál, Lick? ¿La de La de usuario usuarios externo o la de internos y interno? externos, sí, porque
eso solo es un campo, que una I es interno y una E es externo, y ya estuvo, no necesitan una tabla. Pero, Lick, tengo una consulta, Lick. Ujú. Está bien que sí, entiendo la lógica que usted le dice, va, pero al momento que yo quiero conectar todo lo que tenga que ver con los usuarios internos y los usuarios externos son demasiadas, por así decirlo, entradas y salidas de las conexiones de las tablas. Entonces, por esa razón, tuvimos que crear estas dos tablas, tanto de usuario externo como interno, porque si usted mira alrededor de estas tablas hay mucha carga. Entonces, si yo vengo y dejo solo usuario y eliminamos las otras, por ende tengo que enlazar todas las tablas que están conectadas con internos y externos a esta misma tabla. Es lo que no... No, no, más bien así como la tienen demasiadas tablas para una base de datos tan simple, tan fácil. Entonces, ahí me le están metiendo mucho ruido de tablas a una base de datos que no tiene sentido que tenga tantas tablas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre usuario interno y usuario externo? Compárenle los campos. Este es de usuario interno y este es de usuario externo. Ujú. Ambas tienen un código, ambas tienen código de persona. Uno tiene código de ocupación y uno tiene código de ministerio. Es un campo nada más la diferencia, entonces no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ese campo que los diferencia se pueden poner como campos de una tabla maestra de usuarios que coinciden con código de ocupación en ambas, perdón, con código de persona y con eh, y usar el único ID de Sí, ya le personas, capté, Lick. Ya ¿verdad? le Hoy capté la sí. idea. Solo que Ok. no captaba la idea todavía. Pero ya Ahora, le... ahora ayúdenme, necesito que me muevan hacia la izquierda. Quiero ver la otra tabla que está a la izquierda. Es que hay demasiadas tablas. ¿Qué parte? Sí, Mire, sí, ya ve, lo vi. Ahora, aquí, esa se llama persona, ¿verdad? estas son las tablas de eventos. Estas son las tablas de programas de estudio. Todo lo que tenga relacionado de estudio. Ok, ok, Entonces, primero le vamos a enseñar esta, que es la parte de la tabla de los eventos, que es ok. mucha Pero alto, propiedad. no hemos terminado con los usuarios todavía. Ajá, a ver, es que Ok, ya acabamos con que usuarios internos y externos. Ahora, ¿quién es la tabla madre de estos usuarios internos y externos? La tabla maestra. tabla maestra que rige esos dos. Personas, Es persona. personas. Ahí está, persona. Listo. Ahora vamos hacia arriba, que allá tienen una tabla que se llama usuarios. Que es esta que están al lado, estas dos. Esas, déjenmelas ahí, que las estoy analizando todavía. Son los permisos para poder usar el software, ¿verdad? Sí, Tenemos un código de usuario, un user ID, tenemos un código de persona porque le pertenece a una persona, tipo de usuario que quiere decir que puede agregar, modificar, eliminar o que puede entrar al ministerio tal o a esto, ¿verdad? Tienen un username y un password. Ahí lo único que el username podría ser el mismo código de usuario. De hecho, es el mismo código de usuario. El password está bien. Ahí me les hace falta la fecha en la cual le asignaron un usuario a la persona. Está bien. fecha de registro sería. Fecha de registro. ¿Cuándo fue registrada esta persona en el sistema? Y ahora, tienen esta tipo de usuario. Bueno, esa está bien, así déjenla. Seguridad de usuario. Déjenme revisárselas. Necesito usuario y tipo pregunta de seguridad. Ok, estas de las preguntas de seguridad, miren, las relaciones que tienen y las tablitas que tienen relacionadas a ellas están bien, pero lo que veo yo es que usuario de seguridad es una llave.
unida a código de usuario. Y la otra es tipo pregunta de seguridad y se van a las preguntas de seguridad. Entonces ahí hago 3 cascadas. Entonces le estoy metiendo demasiada carga a la memoria RAM. Ok, entonces tenemos tipo de usuario con tipo de usuario, seguridad. Aquí lo que quiero hacer ver es las preguntas, ¿verdad? Sí, Exacto. Preguntas de seguridad por cada persona que tenga un usuario. Entonces, para mí que esta, esta tabla, código de seguridad usuarios, le introduzcan la descripción de las preguntas de seguridad y eliminan tipo pregunta de seguridad. ¿Qué significa un tipo de pregunta de seguridad? En la parte de este tipo de preguntas de seguridad, vaya, si lo analizamos, hay 3, ¿cómo se llama? 3 usuarios finales en todo el sistema, que son los usuarios externos, los usuarios internos y el administrador, ¿sí? Entonces, en la parte de tipo de preguntas lo dejamos porque hay veces que a los usuarios se les olvida las contraseñas y quieren conseguir la contraseña. Hay 2 maneras de que se consiga la contraseña. La primera manera, que la persona envía un correo electrónico al administrador principal de la página web. Sí, es correcto. Está esa. Y está la otra que a veces en los bancos o en cualquier tipo de inicio de sesión hay tipos de preguntas de seguridad que la Sí, es persona puede ver. correcto. Sí, es Entonces correcto. pusimos eso. Es correcto, sí, eso sí se los entiendo. Lo que veo es la relación aquí que dice seguridad usuarios. Hasta ahí estoy correcto. Y tengo un código de seguridad. Tengo un código de usuario y un código tipo de pregunta. Y después me voy a una tabla que se llama tipo de preguntas y tengo el mismo tipo de pregunta con una descripción, pero ahí lo que quieren hacer ver es que una persona puso que como preguntas de seguridad para rescatar que se me olvidó la contraseña, eh, como hacen los bancos, como dicen ustedes, en el banco le dicen o escribe el nombre de su abuelo, de su primer novio, de su primer perro, eso es lo que quieren hacer ver, ¿verdad? sí. Sí, Ok, entonces no necesitan tipificar esa pregunta de seguridad porque esa pregunta de seguridad es una pregunta, no es un tipo. Un tipo es preguntas, ya. ¿verdad? Si hablan de tipos, Sí, estamos hablando ¿verdad? de preguntas de cultura general como Salvador Narrala, preguntas de geografía, preguntas de deporte, eso es un tipo, ¿verdad? Ya, Entonces, ya. Sí, ya. Entonces, en vez de ir Solo es por dejar eso, establecida que van a hacer las preguntas. y No, correcto, no, no especificar. solo dejen seguridad de usuario y en seguridad de usuario metan este, este campo que se llama descripción tipo pregunta seguridad. Se fueron y ahí van bien. está Porque bien. seguridad de usuario tiene código de usuario, que es el que me interesa saber a quién le di un password y cómo va a recuperar su contraseña. Ya estuvo. Perfecto. Está bien. ¿Qué más? Ah, ¿Qué nos hace falta, chicos? la Nos parte hace falta la parte los eventos. de los eventos. Déjenme lo leo primero. Evento, código propietario, evento, código de usuario interno. Bueno, interno y externo, eso ya sabemos que lo vamos a eliminar. Nombre y lo vamos a relacionar con código de persona y ya estuvo. Y código de persona me va a dar si es un interno o si es un externo. Está bien. Rango de evento, nombre de evento. Ok. Fecha inicial del evento, fecha final del evento, fecha registro de evento. Ok, esta tabla me va a registrar mediante un código una persona que se le ocurrió hacer un evento sobre el tema San José, hombre virtuoso.
y él tiene acceso a, bueno, le va a poner un nombre al evento, muy bien. El rango del evento, no sé a qué se refiere. Rango de evento en la descripción es de, ¿cómo se le llama esto? Si es de qué ministro, o sea, quién fue el, ¿cómo se le? El organizador del evento. Pero es que ¿Ah? dice rango. Rango y el organizador debería de ser el que dice ahí propietario del evento. Ese debería ser el organizador, ¿verdad? Pero ¿qué es un Sí, el rango? organizador es el propietario. Los propietarios del evento pueden ser muchos, pueden ser jóvenes con caballeros o femenil con caballeros, dependiendo del ministerio. Bueno, Una pónganle el parte, nombre del ministerio, ¿verdad? sí, O, o acuérdese que ahí, como es un evento no lo podemos restringir a ponerle un nombre fijo, sino que puede variar. Es una transacción, por lo tanto puede llevar diferente nombre. Y lo que lo hace único es el código de evento. Ahora, lo que no entiendo es el rango de evento. ¿Rango significa jerarquía para ustedes? sí, significa eso, pero no, pero me elige. Deme un ejemplo, mejor es más fácil con un ejemplo. O compáreme varios eventos. Espérame. Mire, ahí disculpe, pero es que no me acuerdo qué significaba rango de Ok, eventos. Espérenme, voy a la tabla, espérenme. tranquilo, no se preocupe, que lo único que quiero es que ustedes estén seguros para qué sirve ese campo. Una vez de que ustedes sí estén seguros de que sirve, que no lo están confundiendo con algo más, entonces lo pueden dejar, si no, lo tienen que quitar, ¿ok? Eso es lo único. Puede revisar después, tranquilo, no se preocupe. Está bien. Bueno, ya hablamos de los historiales que ustedes mismos Sí, dijeron que quitar. sí, Y ahí está eso de lo que estamos. propietario de eventos no tiene sentido porque aquí adentro de eventos ya me dice qué evento y quién es la persona propietario del evento, entonces está redundante. Necesito que normalicen bien esa base de datos, ¿ok? Ajá. Lo que he visto está bien, ¿qué más me hace falta? Pero En sí la tienen parte, que revisar más en normalización porque tienen mucha redundancia. ajá. Ujú. Aquí en la parte de, esto es casi lo mismo que los otros de medios de texto, de medios audiovisuales, que es casi lo mismo para esto de estas cosas, de la parte de la biblioteca. Ah, ok, ¿Sí? perfecto. Entonces aquí, Entonces, como, mírale que aquí, aquí tenemos una cosa. El usuario interno, cuando teníamos la idea, obviamente después de que eliminemos esas dos cosas, el usuario interno era el que integraba los archivos del programa de estudio. O sea, hay una conexión directa que es el encargado. sí, una persona que tiene la autoridad para hacerlo, ¿verdad? Exacto, que aquí está la tabla, Que encargado de tiene, hacer. que dentro de la tabla de personas va a decir que es un usuario interno y que en la base de datos, en las restricciones de la base de datos va a decir que alguien que trabaje con el programa de estudio solo puede ser una persona interna. Ahí estamos Exacto, bien. exacto, pues teníamos ese de usuario interno, que alguien va a estar encargado de esto para los programas de estudio. Entraban los programas de estudio a archivo, ya esto es la parte de, por así decirlo, en la base de datos de libros, se ve el título, el tipo de archivo, la fecha del historial, título del archivo, el autor y la fecha de publicación de ese programa de estudio. Ujú. Ese se Después parece con de... eventos, nada más que estos son programas de estudio. Ajá, Por ejemplo, Marvin Izaguirre va a crear un programa de estudio, que ese programa de estudio tiene contenido multimedia, tiene libros, como la Biblia, por ejemplo, más manuales que hay en la biblioteca. ¿Sí o no? sí, exactamente. Aquí para cada medio habíamos puesto tres tablas que dicen encargado, dependiendo, aquí si lo ve encargado de programa de estudio. Más.
¿Dónde está? Espérame, me grande esta cosa. Hay otro que es encargado de medio de texto. Este es el encargado de medio de texto. Y el otro es el encargado de medios audiovisuales. Son 3 encargados de cada uno de los tipos que hay que meter. Entonces, cada Pero uno de los esos, perdone, esos encargados son personas. sí, son personas. Sí, Ok, aquí le vamos a poner código personas porque hay que eliminar el código de la tabla de usuario interno. ¿Sí? tienen que eliminar la tabla de usuario interno y externo. Tienen que eliminar todas estas tablas que dicen programas de estudio. Esta otra que dice historial de registro de programa, Eso. porque la fecha va arriba. El usuario, que es la persona que va a hacer o el medio audiovisual o que va a hacer el evento eh, o el programa de estudio, simplemente tiene que unirlo con una llave hacia personas y ya estuvo, ya se le resolvió toda la situación. Ajá, espérame. Había otra conexión acá. Que después de que se metían los archivos de datos y el tipo de archivo de programa de estudio, nosotros teníamos hay otras tablas igual a esta, que es de medio de estudio y medio audiovisual, que está conectada con usuario externo. Este usuario externo miraba los programas de estudio. La otra conexión que está ahí arriba es el que se conecta con el usuario interno, el que teníamos. O sea, Sí, es primero que se tienen, Marvin, ahí necesito que me revisen bien esa base de datos. ¿Sabe por qué? Se están confundiendo demasiado, están segmentando cosas, queriéndolo hacer como están haciéndolo actualmente. La vez pasada yo les dije que yo sentía que había como que mucho desorden, mucho relajito en los procedimientos. Y ustedes me están queriendo dar copiar y pegar de procedimientos que yo veo que están muy enredados o que por lo menos lo conciben muy enredados, sean prácticos y pragmáticos. A veces solo necesito incluir un campo. En esta tabla yo voy a llevar un control de programas de estudio y voy a llevar un control eh, de eventos. Tal vez solo necesito incluir un campo y no desglosar en ese montón de tablitas que están ahí, que solo tiene un código y otro campo. Entonces, eso les mete mucho ruido a la base de datos. Cuando sucede eso, simplemente se debe de adherir el, el campo que no es código al archivo principal, perdón, a la tabla principal. Entonces, lo que quiero es que esta base de datos no la piense usted, Marvin, sino que la piense otra persona del grupo o varios del grupo, que usted solo les explique qué es lo que hay que controlar para que ellos lo vean desde otro punto de vista, porque usted lo percibe y lo quiere hacer tal y como está en la realidad. Pero en base de datos nosotros, acuérdense que es un modelo lógico, lo podríamos hacer de otra manera sin tener tanta tablita. Entonces, ahorita en esta revisión necesito como que usted se haga a un lado y vea puntos de vista de los demás compañeros para reducir tanta tablita que hay, ¿verdad? Que ellos le entiendan bien a lo que es el concepto que usted conoce como usuario del sistema y como parte de los usuarios internos del sistema. Entonces, para que ellos lo vean también, así como de lejos, como que yo no estoy involucrado, entonces lo veo de manera más objetiva, porque hay cosas que están a demasiado detalle aquí que yo creo que bien lo logramos mantener en las tablas madres, porque por ejemplo, archivo de programa de estudio, ahí yo entiendo que lo que quiero yo es como manejar una biblioteca de los medios, según lo que yo le entendía a usted, pero quién la maneje, quién la use, solo depende de un código de persona. No tengo que poner si es interno, externo y qué, porque el código de persona ya por sí solo dice si es un interno o un externo.
Entonces, revísenme esa parte, por favor, porque ahí veo que hay demasiada todavía redundancia y que hicimos tablas extras, pero lo arreglamos solo con introducir esos valores como un campo adicional a, a las otras tablas. Y vaya, por ejemplo, aquí, esta tabla de archivos de producción de estudio, que la hizo un ministerio, está bien, pongámosle, démosle un código de ministerio y que haga una relación 1 a 1 con el código del ministerio para que me diga el nombre del ministerio. Que la hizo un usuario externo, póngamele la llave ahí de código de persona, que el código de persona me lleva a que ese usuario es interno o externo. Y ya, lo que necesito es que me lo revisen un poquito más desde este punto de vista que lo veo yo. ¿Ok? Sí. Ahorita capté algunas cosas que usted había dicho y los capté bien ahorita, ya entendí mejor. Ok, entonces denle una afinadita más a la base de datos. Ok, Está bien. listo. Del- ¿Algo más que nos haga falta revisar? en la parte de aquí, ¿te acuerdas de las clases especiales, licenciado? Ajá. Bueno, aquí igual hicimos el mismo desorden de eso de interno y externo. ¿Va? Ok, Sí, pero es eso que ya lo ahí vamos a tengo un arreglar. problema. Entonces, Estos son como cursitos que me decía usted que se daban por Zoom, ¿verdad? Actualmente, sí, ¿o no? ¿cuál lo de? Lo de estos, Sí, de estos estos son, estudiantes. exacto, entonces mi bebé, esta línea que viene de aquí es el encargado de dar la aprobación de clases especiales, entonces aquí Ujú. mismo puedo poner código de persona de un solo, Es aquí correcto, es de un correcto. solo. Sí. Después de esto se venía la parte B, solicitud de clases especiales, pero esto venía del usuario externo. Entonces otra vez tengo que poner de aquí que hay una aprobación y hay una solicitud. Entonces aquí a los dos les puedo poner código de persona, ¿va? Sí, sí, y Entonces, acuérdese que si usted tiene una solicitud, eso es como cuando hace una orden de compra, que es como como un pedir un permiso, que según me explicó usted. Entonces, hay que decir nada más ahí, número de solicitud, quién hace la solicitud, de qué es la descripción, en qué fecha, y aquí tiene un código de clases especiales. ¿Tienen un ¿cuál catálogo clase? de clases o tienen Sí, una esa tabla de clases especiales es que hay varias clases especiales, por así decirlo. Espérame. y hay clases no especiales? No, todas son clases especiales, por así decirlo, que va solo el pastor. Solo el pastor es el que va a esas clases que son, ¿cómo se llama? Por así decirlo, privadas, pues. O sea, Ahora, solo él, el a él se le tiene que pastor, enmendar la solicitud. el pastor es el que da esas clases. Sí. Entonces, Mm. antes, mi bebé, la función en la parte de la secretaria le dice al pastor, estas son las solicitudes de las clases especiales. Tanto el Ujú, pastor como la secretaria pueden ser los encargados de la aprobación de estas cosas. ¿Sí? ujú, ujú. Entonces, espérenme que aquí Yo lo no... único que ahí necesito es una tabla de solicitud y con un campo que diga si está aprobado o no. Y la fecha. Ya estuvo, solo eso necesita. Y una tabla de clases que no necesariamente tienen que ponerle la palabra especial, sino que clases o eso, fíjense que eso incluso puede ser un evento. Lo podemos manejar dentro de la tabla de eventos. eh, Revise, compare las relaciones que tiene y si no, déjela como clase normal, como clase, ¿verdad? Eh, pero realmente eso es un evento también, es un evento que se llama dar clases. Sí, se podría decir que es como un evento. Es como un evento, sí, entonces lo puede manejar con la tabla de eventos. Y se acabó también. A ver qué hora es, qué hora es. ¡Ah! No, las 3:10. Me están esperando los muchachos de la clase.
de las Entonces, 3. ahí revisamos en la base de datos, Lick, y la volvemos a hacer. Y claro, claro. Está bien. Vale, Ahí pues. disculpe el tiempo ahí. No, tranquilos, no se preocupen. Pero siempre estemos pendientes de que no me vaya tarde a la clase, porque van a decir después, llega tarde a la clase la profesora. Sí, Lick. Entonces, aquí queda bien, entonces, ¿vale? ¿Mande? Los cambios, ahí hacerle los cambios. No, Pero yo aquí Lick, anoté todos los cambios que hay que hacer. ¿ah? Yo ya les anoté aquí todos los cambios que hay que hacer. Háganlos y yo después reviso conforme los cambios que yo les pedí. Sí, Vaya, pues. Listo, sí, adiós, ahí, chicos. dale, Ahí nos vemos, ahí disculpen. dale. Bye.